En ocasiones, los ruidos extraños en nuestras casas no se relacionan con el tétrico mundo de los fantasmas, ni las apariciones de seres de luz en un lugar apartado de un bosque junto a una gruta o una cascada han sido siempre identificadas con apariciones de la Virgen, tal y como hemos visto en otros programas. En ocasiones, la historia ha hablado de ellos como gnomos, duendes o hadas, seres para muchos de fantasía, que hunden sus raíces en el propio origen del ser humano y en su desconocimiento del medio que les rodea. Quizás los fenómenos fantasmales, las apariciones marianas, los duendecillos de los bosques e incluso los ovnis estén haciendo en realidad hincapié en un mismo fenómeno hoy incomprensible. La idea tradicional que todos tenemos de los seres féricos, es decir, los duendes, gnomos y hadas, está condicionada por los cuentos infantiles y las series de televisión. Troncos huecos de árboles, junto a cascadas, entre las piedras o cerca de matorrales frondosos, cualquier lugar campestre es bueno para toparse con el hábitat de uno de estos personajes. O al menos así lo plantea la teoría, ya que como veremos a lo largo de estos minutos, nunca nadie ha sido capaz de toparse con uno, aunque todos hablemos de ellos. No obstante, no deja de ser curioso que en absolutamente todas las tradiciones del mundo aparecen los duendes o las hadas, en sus infinitas variedades, siempre vinculados al mundo de la naturaleza. Y quizás sea esta la primera pregunta que debamos intentar responder. Bueno, en realidad la vinculación de los seres elementales a los elementos de la naturaleza, como su nombre indica, es muy antigua. Siempre se ha pensado que tanto las hadas como los duendes forman parte de nuestro propio plano físico, que forman parte de nuestro mundo, conviven con nosotros en nuestro mismo espacio geográfico, pero en una especie de dimensión o de plano distinto, una especie de mundo que podemos llamar etérico. Esa idea se arrastra de las leyendas en función de dos elementos básicos. El primero de todo, los duendes o las hadas están con nosotros, pero al mismo tiempo no están. Es decir, se les ve de manera fragmentaria, nadie los aprecia en su totalidad, y por lo tanto se crea la idea de que no son necesariamente seres de nuestro mundo, aunque convivan con nosotros. Esto fue muy desarrollado en la Edad Media, tanto en los supuestos contactos con seres pequeñitos de los bosques, las cuevas o las casas, lo que hemos llamado luego de manera convencional duendes, como con el caso de los espíritus de carácter femenino en la naturaleza, bien sea de las fuentes, de los ríos, de las aguas o incluso del cielo, a las que también convencionalmente llamamos de manera genérica hadas. Los ingleses no lo hacen así, ellos utilizan un término global que de cierto modo lo absorbe todo, que es la palabra elfo, que podría en cierto modo pues representar a una especie diferente a la nuestra, que tiene algún punto intermedio entre los hombres y, por ejemplo, los ángeles. No es sencillo buscar una definición de este tipo de seres. Lo complejo de su propia realidad hace que los antropólogos y los estudiosos de las leyendas mitológicas hayan confeccionado complicados esquemas para intentar definir este fenómeno. Los estudiosos de las religiones en el siglo XVI en España, principalmente dentro del ámbito nuestro, el ámbito católico, hicieron una especie de intento de análisis serio de si los seres elementales, los seres vinculados a los elementos de la naturaleza, tenían o no alma. Y si tenían alma, ¿de qué tipo? Y si eran animales, eran demonios, eran ángeles o eran otra cosa. Bueno, digamos que la conclusión a la que se llega en los siglos XVI y XVII es que los elementales son seres que existen, pero que tienen un alma que no es inmortal. Si había que fijar alguna especie de punto intermedio y digamos que en una especie de acuerdo se llega a la conclusión de que las hadas, por ejemplo, tienen un alma, pero ellas, a diferencia de nosotros, cuando mueren integran el alma en su grupo, en una especie de alma-especie, en tanto que nosotros nuestra alma es inmortal. Se habla de seres interdimensionales, que viven en comunidades organizadas y jerarquizadas, con capacidad para materializarse en nuestra dimensión. Además, poseen un carácter juguetón, y cuando se hacen amigos de un humano, le hacen regalos tipo joyas o amuletos. Viven más tiempo que los humanos, son éticamente neutros, pudiendo ser perversos, y dominan las fuerzas de la naturaleza. A todo esto hay que sumar la complejidad de tipos y formas que manifiestan. Los duendes, por el significado etimológico de la palabra, procedería de duendo, que es el dueño de la casa,
¿Qué quiere decir? Que los duendes estarían vinculados a los hogares y a las personas, a diferencia de los gnomos, que también es un término muy genérico, que estaría asociado a aquellos elementales masculinos que huyen precisamente de los humanos, los que consideran una especie de plaga o de enemigo. Los gnomos están muy relacionados con las profundidades de la tierra, con los minerales, con las riquezas subterráneas, y los duendes serían mucho más curiosos, son aquellos que se acercan a los hogares humanos, aquellos causantes de algunas trastadas. De hecho, uno de los nombres que reciben los duendes son trasgos, de aquellas trastadas que ocurren en el domicilio, en el hogar, en las cuadras, es decir, en aquellos habitáculos que están siempre relacionados con seres humanos. Nuestro país es rico en este tipo de seres. La geografía española, especialmente en el ámbito rural, está repleta de tradiciones que nos hablan de duendes, trasgos, elfos, gnomos y otros personajes diferentes entre sí, caracterizados en cada región por una serie de particularidades. Hombre, siempre hay más tradiciones y más leyendas relacionadas con duendes por lógica, porque son aquellos que tienen más contacto con los humanos, a diferencia de los gnomos, como acabamos de decir. Por lo tanto, hay más historias curiosas, leyendas muy genuinas en muchísimos lugares de España, en el norte, sobre todo abundan más, pero porque también ha habido mucha más recopilación. Pero hay algunas muy curiosas. Por citar dos genuinas asociadas a duendes, más bien casi a duendes familiares, sería la de Ezequiel, aquel duende que tuvo el doctor Torralba, que estuvo en la corte de Valladolid, después estuvo también en la corte de Madrid, citado por Menéndez Pelayo en la historia de los ortodoxos españoles, y que levantó pues muchísima polémica sobre su auténtica naturaleza, pero que siempre fue considerado como un duende, con su nombre además, con el nombre de Ezequiel. Y después había otro tipo de duendes madrileños, que persiguió, por ejemplo, Torres Villarroel, que fue un escritor muy afamado del siglo XVIII y que apostó un poco su credibilidad a que los duendes no existían, y tuvo un encontronazo en una casa encantada donde al final tuvo que admitir que, en fin, si no había duendes, por lo menos algo que se parecía y que se relacionaba mucho con los fantasmas. Y prácticamente duendes encontramos en toda la geografía y en toda la mitología ibérica. Cada uno recibe un nombre distinto, pero todos con unas características, una personalidad y unas costumbres muy afines. Quizás uno de los casos más populares de avistamiento de uno de estos seres en España es el denominado Gnomo de Girona. En septiembre de 1989, un grupo de excursionistas se vio sorprendido por un pequeño ser de unos 12 centímetros y de color azulado. Tras cazarlo y guardarlo en una jaula de pájaro, el curioso animal se negó a comer y acabó falleciendo. Fue entonces cuando introdujeron los restos de este ser en un bote con formol, comenzando así una de las historias más burdas del montaje paranormal de nuestro país. Bueno, pues la historia que yo te puedo contar al respecto es que yo conocía lo que todo el mundo respecto a la historieta del presunto gnomo, que era básicamente que había sido hallado en un bosque sin determinar de Girona, que una misteriosa familia con un nombre muy peculiar, que era Añuños o Añaños, ahora no recuerdo exactamente, había dado con él, se habían hecho con él tirándole una manta por encima, y que lo habían metido dentro de una jaula, y como no sabían qué era, habían buscado un experto, Ángel Gordon en este caso, quien todavía lo habría visto vivo, haciendo una serie de gesticulaciones hacia la persona de Ángel Gordon. Entonces, a los pocos días, el bicho murió supuestamente, fue metido en un bote de formol y se realizó una serie de fotografías con el propósito de que un experto, el doctor Linares de Mula, certificara que aquello pues no era un bicho conocido, ¿no? Hasta ahí lo publicado. Lo que ocurre es que cuando, con motivo de un programa de televisión que se llamaba En los límites de la realidad, que presentaba Andrés Averasturi, se hace la filmación de la historia y se recrea todos aquellos hechos, pues me parece reconocer a algunas de las personas que estaban en esa cinta, ¿no? Tanto es así que buena parte de ellos eran actores y otros eran familiares del productor de la filmación en cuestión. Aquello despertó algunas de mis dudas. Quise primero saber si el doctor Linares de Mula, ya fallecido, había analizado ciertamente el ser y no las fotografías del ser. Como estaba muerto y no podíamos invocar una ouija ni nada similar para que
pudiera pronunciarse, la única cosa era creer en el testimonio de las personas, ¿no? Y era desigual. Mientras para Ángel Gordon había tenido al ser en su laboratorio, pues otras fuentes decía todo lo contrario, que no, que lo que habían dado eran unas fotografías hechas además por un fotógrafo del Hospitalet, y que existen además otras de la misma serie que nunca han sido divulgadas porque al parecer habían ciertos errores de bulto, ¿no? Es decir, que se podía ver que aquello no era lo que se pretendía hacer creer que era. Y recientemente se localizaba a quienes dieron ciertamente con este feto, que no es otra cosa que un feto de vaca, y declaraban que ni siquiera lo habían visto vivo ni nada por el estilo, que ellos habían encontrado eso, que les parecía algo muy curioso, que se lo dieron a Gordon para su examen, pero ni siquiera comentándole que se podía tratar de un gnomo, simplemente que de alguna forma vendió esa historia pues para hacer algún tipo de embolado o algún tipo de historia, como previamente había sucedido con una garra, con un limón con forma de garra que había aparecido debajo de un árbol de un limonero que estaba en un campo de por La Rioja o de por ahí, ¿no? Más mágico nos resulta a los sentidos el hablar de hadas. Estos diminutos seres han llegado a protagonizar algunos de los cuentos más entrañables de la literatura infantil, y curiosamente sin mucho sentido, ya que la tradición parece indicar cierto halo de maldad en su naturaleza. La verdad es que las hadas, tenemos la visión idílica de Disney, que son seres angelicales, que se les puede pedir deseos, que vienen siempre en ayuda de los humanos. La verdad es que por las tradiciones, por la gente que ha visto hadas durante siglos, las hadas no tienen esa fama. Si se investiga un poco a fondo, es todo lo contrario. Tenemos el caso de las sirenas, que no dejan de ser hadas, que conducen a los marinos a los desastres marítimos, o por ejemplo las ondinas. Las ondinas son hadas de agua dulce que se dedican a volcar las barcas de los jóvenes que les caen en gracia para llevárselos a sus palacios de cristal que viven bajo las aguas. Y claro, lógicamente esto sucede muchas veces en la noche de San Juan, y es cuando a veces se producen casos de ahogamiento, ¿no? Y dicen que las hadas se los han llevado. Y luego pues las hadas en general no pueden ser tampoco definidas como seres malos ni buenos. Realmente son seres totalmente digamos fuera del concepto humano, de nuestra visión de humano. Entonces no podemos interpretar lo que hacen. Ellas, por ejemplo, se dedican a roban en los graneros, roban comida, profieren maldiciones contra los humanos. También se cree que, por ejemplo, si un humano las ve pasar y ellas se dan cuenta de que han sido vistas, a ese humano le ocurre alguna desgracia, lo dejan cojo o tuerto. Hay historias que cuentan pues que las hadas tienen una vida cotidiana bastante parecida a la nuestra en algunos aspectos. Entonces, si ellas, por ejemplo, tienen bebés, ellas tienen obsesión por el agua limpia, ¿no? Si ponen a una doncella para que cuide a los niños y la doncella no cumple con la petición de que lave a los niños con agua clara y tal, pues pueden dejar cojo a una persona durante 7 años. Es decir, no tienen ese, digamos, desde nuestro prisma podrían ser clasificadas de seres un poco maliciosos, ¿no? Sin embargo, como son seres que no son humanos, insisto, no se debería juzgar por el parámetro humano. Efectivamente, las tradiciones populares hablan de estos seres con cierto temor, reconociendo así una profunda carga negativa en el comportamiento de las hadas. La idea idílica de un grupo de muchachitas bailando y riendo, corriendo entre los arbustos de un bosque, imagen que hemos heredado de la literatura y de los cuentos para niños, se desmorona como un coloso de pies de barro cuando analizamos su personalidad. Además, y al contrario de los duendes o los gnomos, las hadas poseen cierta personalidad y un toque de autenticidad que las hacen destacar entre el resto de seres féricos. Bueno, las hadas normalmente no, pese a que se cree que de alguna manera ayudan a los humanos y vienen a prestarnos sus servicios, las hadas normalmente huyen de todo lo que tenga que ver. O sea, la palabra humano les repele de tal manera que de hecho pues muchas de ellas sienten repugnancia ante nosotros. Entonces buscan normalmente lugares puros donde residir. Como quedan tan pocos lugares puros, pues se han planteado tan pocas hadas, es lo que dice la tradición, ¿no?
y ellas buscan siempre cerca de cauces de ríos, en cuevas, lugares totalmente apartados donde no hay acceso o el acceso humano es muy difícil, ¿no? Y en general las hadas hay básicamente dos tipos. Hay las hadas puras, que son, digamos, las que han nacido como hadas y que como tales son espíritus de la naturaleza, y esas son totalmente, sus acciones son incomprensibles para el ser humano. Y luego están las hadas encantadas, que son aquellas que son personas que, siendo humanas en un momento determinado, quedaron encantadas, para la expresión, ¿no?, dentro de ese, o atrapadas en ese mundo férico, y quedaron transformadas en hadas, ¿no? Esto sucede, según la tradición, por ejemplo, a través de las maldiciones, ¿no? Cuando alguien se porta mal, pues puede llegar a convertirse en una hada encantada, o por ejemplo se transgrede un espacio físico en un momento determinado, como casi siempre suele ser la noche de San Juan, que es la fecha más importante para ellas. Si tú tienes acceso a una especie de puerta dimensional en esa noche o ese día, y tienes la mala suerte, digamos, de entrar en ese espacio geográfico sin saberlo, puedes quedar encantada y atrapada en ese mundo. Y ese tipo de hadas son mucho más parecidas a los humanos, porque tienen esas características pseudo-humanas, ¿no?, con la diferencia de que ellas no pueden salir de ese encantamiento por más que quieran, y siempre echan de menos el mundo humano, cosa que las hadas puras no tienen ninguna inquietud ni ningún interés por el mundo humano. Al igual que sucede con los duendes o con los gnomos, la literatura de este fenómeno tan curioso también recoge para las hadas algunos de los casos más curiosos de supuestas apariciones, llegando incluso a poder ser fotografiadas. Esto es lo que ocurrió en la década de 1910 en Gran Bretaña. Nos estamos refiriendo al popular caso de las hadas de Cottingley. En la ribera de un arroyo de Yorkshire, en Cottingley, en Gran Bretaña, dos niñas protagonizaron una de las historias de hadas más espectaculares. Las pequeñas Elsie y France, de 11 años, decían ver a estos seres junto al agua. Lógicamente, sus padres no las creyeron, y para demostrarles que decían la verdad, realizaron, hace hoy casi un siglo, una serie de fotografías en las que podían verse lo que parecía un insólito grupo de hadas. Es curioso cómo un incidente, el incidente de las hadas de Cottingley, pudo afectar tanto a la sociedad y a la mentalidad inglesa, y sobre todo porque estuvo implicado uno de los hombres más genuinos, más geniales de la literatura inglesa, como era Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes. Él por entonces estaba muy vinculado al espiritismo, estaba metido en la sociedad teosófica, y era una persona que creía a pies juntillas no solo en la existencia del espiritismo y de los fantasmas, sino también en las hadas de Cottingley, a raíz de 5 extrañas fotografías que le presentaron dos niñas que aseguraban haber obtenido estas fotos en su lugar de residencia, que era Cottingley, y en un arroyo. De hecho, ellos lo llamaban las damas del arroyo. Y lo curioso es que aquellas fotos, a pesar de ser analizadas por un laboratorio de Kodak, nunca llegaron a determinar la falsedad de las fotografías hasta que ellas mismas confesaron, pero años después, estamos hablando de los años 70, y las fotos se obtuvieron en el año 1917, 3 de ellas y 2 de ellas en 1921, pues hasta los años 70 ya nos confesaron que todo había sido un truco para demostrar a los adultos que las hadas existían. Ellas confirmaban que las fotos eran falsas, pero no decían que eran falsas los avistamientos que habían tenido de las hadas, sino todo lo contrario. Pero claro, quedó todo ensombrecido un poco, y más la personalidad y un poco la fama y el prestigio de Arthur Conan Doyle, cuando se demostró que todo había sido objeto de un fraude muy bien orquestado, pero al fin y al cabo un fraude. Lejos de ser un tema sencillo, el mundo de los seres féricos, y en especial el de las hadas, presenta infinidad de variantes. La tradición popular nos dice que las hadas son seres fantásticos y, como hemos visto, inmortales, cuyo aspecto suele ser muy similar al humano, viviendo en una especie de país imaginario, una especie de otra dimensión, denominado normalmente País de las Maravillas, por ese cariz mágico que rodea al mundo de estos seres. Los ejemplos más antiguos de la existencia de tradiciones de hadas se encuentran en la antigua Roma, y su influencia fue tan manifiesta que a lo largo de todo el planeta podemos encontrar aspectos singulares de estos curiosos seres.
Bueno, pues básicamente las hadas españolas tienen bastante poco que ver con la cultura un poco de las islas, especialmente todo en Gran Bretaña, donde más está la cultura férica en general. Casi todas las hadas inglesas, escocesas, etcétera, son descritas como seres bastante, en general, pequeños, con alas y mucho más idílicos que los avistamientos de hadas en España, ¿no? En España casi todas suelen ser jóvenes, mujeres de 1,80 m, casi siempre rubias, y tienen el distintivo de que tienen los ojos verdes normalmente, y no suelen tener alas, salvo algunas excepciones de comunidades féricas que dice la tradición que conviven y están entre nosotros, pero en lugares apartados de zonas de Cataluña, que es el caso de las anjanas, que son las únicas que se les registran alas, ¿no? Y la diferencia básicamente yo creo que estriba en que aquí no había, cuando en el momento en el que hubo un auge con el tema de las hadas, no había llegado un poco la factoría Disney, no había calado tan hondo como en otros lugares, y entonces la gente que veía hadas veía cosas mucho más parecidas, y incluso unas apariciones que podían llegar a ser confundidas con seres humanos, salvo que el hada hiciera alguna cosa extraña que revelara su condición férica. Que normalmente ninguna hada que se precie lo debe decir, porque es el que transmite que pertenece al mundo férico y de alguna forma está poniendo en manos de esa persona a la que lo transmite su propia integridad física, ¿no? Hay gente que piensa que las hadas se pueden capturar mediante hechizos y encantamientos, y una de las formas de hacerlo es revelar, por ejemplo, el nombre secreto. O sea, todas las hadas tienen un nombre social que es el que se denominan entre ellas, pero el nombre secreto es única y exclusivamente lo conocen ellas, y tienen como una especie de, digamos, de contrasentido. No pueden evitar que cuando están solas gritan ese nombre en alto, ¿no? Pero si hay alguien delante no pueden decirlo. A pesar de su importancia y su relación casi exclusiva con el mundo infantil, los primeros cuentos y textos relacionados con el mundo de los elfos no aparecen en Europa hasta el siglo XVI. La obra Noches agradables de Giovan Francesco Straparola I y luego el famoso cuento de Mamá Oca de Charles Perrault parecen dar el paso definitivo hacia el interés general por estos seres, cuyo verdadero origen sigue siendo un enigma. Si se trata de alucinaciones que se hayan transformado en una especie de mito a través del contacto nocturno de los cuentos en las casas o entre los pueblos o las vías de comunicación en la Europa medieval, no se sabe, porque el hecho cierto es que las leyendas de seres de la naturaleza existen en todo el mundo, con un aspecto ligeramente diferente, pero siempre con algún tipo de conexión o de idea general que ha hecho pensar a muchos antropólogos que en cierto modo forman parte de las creencias de los orígenes del ser humano, antes de que éste se desperdigara a las tierras altas de Etiopía o Kenia hace unos 120.000 años. Si eso es así, quiere decir que en ellas podríamos encontrar las raíces de la creencia de los seres humanos en las cosas, y uno de los pocos focos de contacto que todas las culturas tienen exactamente igual, y que esa sería la explicación de por qué los seres humanos atribuimos a la naturaleza la existencia de una serie de seres que están en contacto con ella, que no son humanos, pero que tampoco son ángeles o demonios, según su comportamiento con nosotros. Yo no diré que no, porque decía el autor de Peter Pan que cada vez que un niño dice que no cree en las hadas, una de ellas cae muerta, ¿no? Entonces, por eso han quedado tan pocas. Entonces, el decir que no existen las hadas, estás de alguna manera destrozando una ilusión que en cierta medida, pues a todos desde niños nos ha gustado leer los cuentos, lo que contaban que hacían las hadas, cómo vivían. Entonces, yo no puedo decir que he visto ninguna hada, pero bueno, sigo en la esperanza de poder verlas. Y sí, es verdad que hay algunos personajes conocidos, como es el caso del artista de Lucía Bosé, que afirma haber visto una ondina, y bueno, en teoría es muy difícil ver a las hadas, porque solamente aquellas personas que son limpias de espíritu, o bien los niños que están menos condicionados por los parámetros de los adultos, o aquellas personas que miran a través de un anillo de hadas, que pues son generalmente los megalitos, ¿no?, de forma de rosquilla, puede ver a una hada o cazarla entre dos parpadeos. También se pueden ver las hadas, ¿no? Pero yo no he tenido la suerte ni la fortuna o la desgracia, según se mire, ¿no?, de ver alguna de ellas. Como hemos visto en este programa de Enigmas y Misterios, nuestras propias tradiciones populares también están cargadas de interesantes fenómenos,
muchos relacionados con el mundo de lo desconocido. Les dejo en compañía de los duendes, que seguramente pululan entre los mecanismos de su televisión. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces. En un mismo fenómeno hoy incomprensible. La idea tradicional que todos tenemos de los seres féricos, es decir, los duendes, gnomos y hadas, está condicionada por los cuentos infantiles y las series de televisión. Troncos huecos de árboles, junto a cascadas, entre las piedras o cerca de matorrales frondosos, cualquier lugar campestre es bueno para toparse con el hábitat de uno de estos personajes. O al menos así lo plantea la teoría, ya que, como veremos a lo largo de estos minutos, nunca nadie ha sido capaz de toparse con uno, aunque todos hablemos de ellos. No obstante, no deja de ser curioso que en absolutamente todas las tradiciones del mundo aparecen los duendes o las hadas, en sus infinitas variedades, siempre vinculados al mundo de la naturaleza. Y quizás sea esta la primera pregunta que debamos intentar responder. Bueno, en realidad la vinculación de los seres elementales a los elementos de la naturaleza, como su nombre indica, es muy antigua. Siempre se ha pensado que tanto las hadas como los duendes forman parte de nuestro propio plano físico, forman parte de nuestro mundo, conviven con nosotros en nuestro mismo espacio geográfico, pero una especie de cielo a las que también convencionalmente llamamos de manera genérica hadas. Los ingleses no lo hacen así, ellos utilizan un término global que que en cierto modo lo absorbe todo, que es la palabra elfo, que podría en cierto modo pues representar a una especie diferente a la nuestra, que tiene algún punto intermedio entre los hombres y, por ejemplo, los ángeles. No es sencillo buscar una definición de este tipo de seres. Lo complejo de su propia realidad hace que los antropólogos y los estudiosos de las leyendas mitológicas hayan confeccionado complicados esquemas para intentar definir este fenómeno. En ocasiones, los ruidos extraños en nuestras casas no se relacionan con el tétrico mundo de los fantasmas, ni las apariciones de seres de luz en un lugar apartado de un bosque junto a una gruta o una cascada han sido siempre identificadas con apariciones de la Virgen, tal y como hemos visto en otros programas. En ocasiones, la historia ha hablado de ellos como gnomos, duendes o hadas, seres para muchos de fantasía, que hunden sus raíces en el propio origen del ser humano y en su desconocimiento del medio que les rodea. Quizás los fenómenos fantasmales, las apariciones marianas, los duendecillos de los bosques e incluso los ovnis estén haciendo en realidad hincapié de dimensión o de plano distinto, una especie de mundo que podemos llamar etérico. Esa idea se arrastra de las leyendas en función de dos elementos básicos. El primero de todo, los duendes o las hadas están con nosotros, pero al mismo tiempo no están. Es decir, se les ve de manera fragmentaria, nadie los aprecia en su totalidad, y por lo tanto se crea la idea de que no son necesariamente seres de nuestro mundo, aunque convivan con nosotros. Esto fue muy desarrollado en la Edad Media, tanto en los supuestos contactos con seres pequeñitos de los bosques, las cuevas o las casas, lo que hemos llamado luego de manera convencional duendes, como con el caso de los espíritus de carácter femenino de la naturaleza, bien sea de las fuentes, de los ríos, de las aguas, o incluso del